¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición del resumen. Durante una hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede en el Congreso de la Nación y en particular en la Cámara de Diputados. Una jornada muy importante porque, bueno, estuvimos hablando toda la semana de lo que iba a suceder este viernes con la presencia de los gobernadores en la Casa de Gobierno. Es un encuentro clave de cara a empezar a transcurrir todo el camino que va hacia el pacto de mayo, que el presidente Milei hace exactamente una semana dijo que esperaba suscribir con todos los gobernadores. Bueno, hoy es una aproximación que se iniciará dentro de media hora. Comenzará ese encuentro en la Casa de Gobierno, del que participarán prácticamente todos los gobernadores. Faltarán solamente 4 con aviso, por diversas razones no han podido estar, y estarán los vicegobernadores. Hablaremos de eso, pero hablaremos de muchísima información legislativa porque, bueno, esta semana fue la primera en materia en cuanto a al periodo ordinario de sesiones, y en ese transcurso, bueno, han sucedido muchísimas cosas y ya se prevén sesiones. Están debatiendo un decreto de necesidad de urgencia del que hablamos durante todo el verano, y hay un montón más de información que vamos a ir desgranando durante esta hora y media con mis compañeros, comenzando por Lourdes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, José? Bueno, por supuesto, aprovechar y saludarlos a ustedes, a la audiencia que nos sigue a través de Diputados TV, y también conmemorando también este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Reivindicando también todas las luchas y conquistas a partir del trabajo de muchas mujeres, y sobre todo de las legisladoras que día a día, bueno, trabajan para seguir cambiando la realidad y mejorando el presente de nuestro país. Así que, bueno, un poquito de eso, pero quiero hacer foco en esto que va a pasar la semana que viene, ¿no? Que recién estamos haciendo el poroteo de ver cuáles son los números para que se dé esta sesión, una sesión que va a ser sobre tablas y, bueno, con muchísima expectativa también, ¿no? Sobre el proyecto que se va a trabajar, que desde Unión por la Patria también estaría intentando sumar algún que otro proyecto, pero bueno, por ahora sería movilidad jubilatoria. Ahí va. Y bueno, saludamos a Fabián Goldman. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, José? Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión. Sí, una semana próxima que seguramente estará movida en el Congreso Nacional. Venimos de la jornada de ayer, una nueva reunión de la Comisión Bicameral que analiza los DNU, donde el oficialismo, en su alianza con el radicalismo y el PRO, empieza a trabajar, pero aquellos DNU que fueron firmados en la época de Alberto Fernández. De esta manera prorroga la discusión sobre lo que pasa actualmente en la Argentina, dicen de Unión por la Patria, en una medida burda, señaló, entre otras palabras, la diputada Carolina Galear, hacia, por ejemplo, el diputado del PRO, Hernán Lombardi, para que no se trate de lo que efectivamente está sucediendo en el país. Mientras tanto, propuestas adicionales de tratamientos de proyectos. Por un lado, también hacemos coalición federal con la firma de sus distintos diputados, tratando de impulsar justamente que se revea la medida del Gobierno Nacional en cuanto al Fondo Nacional de Incentivo Docente, y el propio Miguel Ángel Pichetto planteando una postura de igualar las remuneraciones que perciben legisladores de ambas cámaras, el Poder Judicial y Presidencia de la Nación. Esto a resultas de la iniciativa que vendría desde el Gobierno Nacional para desligar justamente y desacoplar los aumentos de los trabajadores del Congreso de los legisladores. En ese sentido, creo que vamos a escucharlo ahora en un ratito, pero Adorni planteó que el gobierno quiere que esto no suceda más. Es una ley, un decreto de data de 2011 de Cristina Fernández de Kirchner, 2009 creo, y en ese sentido el gobierno que quiere que los legisladores queden expuestos si efectivamente quieren pedir un aumento de sus dietas frente a la sociedad, en el momento que dice el gobierno el horno no está para ese tipo de bollos. Sí, así es. Bueno, y justamente se habló mucho durante las últimas horas, durante esta semana, a partir del miércoles, que comenzó a crecer esa información en torno al tema de los salarios de los legisladores. Una información que, convengamos, ya
se había conocido en realidad el 24 de enero, cuando estuvo el decreto original. Y lo que pasa que en ese momento no se había establecido si, como correspondía en realidad legalmente, se extendía a todos los legisladores. Se actualiza desde el 2011, ¿no? Todos los enero. No, o sea, se actualiza cuando sea. Cuando aumentan los trabajadores está enganchado directamente. Está enganchado justamente a partir de un decreto que firmaron en su momento los presidentes de la Cámara de entonces, en el segundo periodo de Cristina Kirchner. Y Julián Domínguez, creo. Julián Domínguez, sí, Amado Vudú, justamente, y esa es la modificación que en realidad no necesita una ley, que alcanza con una reglamentación. Bueno, ahora se va a hacer, me parece que el mecanismo de la ley es mucho más lento. En realidad es una determinación de las autoridades de las cámaras, pero bueno, eso fue lo que creció durante las últimas horas. Ahora, como decía Fabi, vamos a escuchar entonces lo que decía bien temprano el vocero presidencial Manuel Adorni sobre ese tema y otros más. Ayer, por orden del presidente Milei, se decidió presentar un proyecto para anular la resolución 13/2011, firmada por los expresidentes de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, Amado Vudú y Julián Domínguez, que otorgaba aumentos automáticos para los legisladores, algo creo que habíamos hablado en la conferencia de ayer, y bueno, por supuesto, el objetivo es desacoplar los sueldos o los salarios de los legisladores con lo de el resto de los empleados, o de la paritaria del resto de los empleados, y que en tal caso sean ellos los que decidan y nos muestren a todos qué decisión toman de acuerdo a sus propios salarios. En virtud del clima de negocios, queríamos contarles también que la petrolera YPF invertirá $3.000 millones en la reserva de gas de Vaca Muerta, siendo el desembolso más grande de la historia de la compañía, que logrará, luego de que se implemente, aumentar en 97.000 barriles de petróleo por día. O sea, que es lo que hoy se produce, aumentar este número a los 250.000 barriles por día en un término de 4 años. Además, el Banco de la Nación Argentina quintuplicó el volumen de operaciones en Expoagro, en su versión 2024, en relación a la edición pasada. Esto significa más financiamiento para el sector agroindustrial, en torno a los 850.000 millones de pesos y a los 300 millones de dólares en créditos para el sector. Y por último, en el marco de la reunión del directorio de la CAF, realizada este jueves en Punta Cana, donde estuvo presente el ministro de Economía Luis Caputo, se aprobó por unanimidad el financiamiento para la Argentina por 400 millones de dólares que complementarán los recursos destinados al plan alimentario. Y por último, bueno, hoy es la reunión de gobernadores a las 15 horas aquí en Casa Rosada. Bueno, por supuesto que entendemos que todos queremos una Argentina mejor. Habrá 4 provincias que serán representadas por sus vicegobernadores, ya que por temas de agenda los gobernadores no pueden asistir: Santa Fe, Formosa, Mendoza y La Rioja. Y bueno, siempre insistiendo en que sin el apoyo de buena parte de la política estamos haciendo un montón de cosas. Imagínense lo que podríamos hacer si efectivamente nos empieza a apoyar el resto de la política, que hasta el día de hoy no lo hace. Y ahí escuchábamos al vocero presidencial, Manuel Adorni, y dando una serie de anuncios, como todas las mañanas, bueno, desde la Casa de Gobierno, y cerrando el mismo, haciendo referencia a esa falta de apoyo que considera el Gobierno Nacional que no, carece de la política. Bueno, hace una semana justamente hubo en la Asamblea Legislativa un pedido especial de parte del presidente de la Nación
después de un extenso discurso en el cual fue bastante áspero con los políticos, con los políticos en general, los legisladores en particular y los gobernadores también en particular, y cerró ofreciendo esa alternativa de lo que veremos si, y como decíamos al principio, va a comenzar a transitar este acuerdo con los gobernadores, acuerdo en ciernes. Se verá si puede avanzar, porque está atado justamente a dos leyes que deberían aprobarse en la previa, la ley de bases y el alivio fiscal. Sí, es así como vos efectivamente lo decís. Ayer volvió a reiterar algo de esos conceptos en un reportaje que le concedió un periodista de La Nación Más. Lo había hecho también en Expoagro, una nota que tuvo mucha repercusión, el colega Leandro Renú, hablando acerca de lo que les dijo en privado a los empresarios sobre los gobernadores, y que si no le dan lo que pretende el gobierno nacional, cerraría el Congreso. Eso fue lo que se conoció por varias fuentes luego de la entrevista. Y ahora, en estos momentos, están ya llegando a la Casa Rosada los primeros mandatarios provinciales. El primero en llegar fue Gerardo Zamora, de la provincia de Santiago del Estero. También concurrirán la mayoría de ellos, como bien decías vos al inicio, y lo dijo recién Adorni en la reiteración de lo que pasó esta mañana en la sala de conferencia de Casa Rosada. En particular, Axel Kicillof, luego de la reunión, va a participar junto a mujeres trabajadoras bonaerenses del acto aquí que se realizará en el Plaza de los Congresos, y se aguarda también, no hay novedades, el Gobierno Nacional también lo tenía agendado, un acto a nivel nacional. Ayer justamente se le consultó eso a Adorno y dijo que no lo tenía todavía en la agenda. Hubo un acto en la Cancillería con la presencia de la titular, Diana Mondino. José, no hubo ningún otro acto a nivel nacional del gobierno que hubiese sido implementado oficialmente. Así es, y bueno, veremos entonces, toda la expectativa está puesta en lo que suceda hoy con los gobernadores. Sabemos que, esos 4 gobernadores, a ver si nos recuerdan quiénes son, es el de Formosa, no iba a estar. Puyaro no iba a estar, porque, Puyaro en este caso... Puyaro por una cuestión de la emergencia delictiva. Emergencia, de los seguridad. asesinatos de seguridad, sí, por eso. Cornejo creo que tenía está en Europa. Y hay un gobernador más que no recuerdo que también está en Europa viajando, por eso no va a poder hacer de la partida. Creo que hay alguien en Canadá. Bueno. Que iba a estar en Canadá, iba a estar Manuel Orrego. Ahí está el otro. Pero creo que no, que al final no viajó, me parece. Creo. Ahora en un ratito ya lo vamos a hacer. Son 4. En un ratito ya lo vamos a hacer. Los que no iban a estar, pero en última instancia quedaba claro que no había ninguna mala disposición de parte de ellos. Veremos entonces a ver qué es lo que sucede, en definitiva, a partir de lo que pueda suceder con ese tema. Lourdes, ¿qué tenemos? Sí, vamos a hablar precisamente del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Esta fecha que, es tan importante porque no solamente habla sobre la importancia de las mujeres en el día a día y en esto de poder conquistar derechos y ocupar espacios de toma de decisiones o de poder político o de poder económico, sino que también, esto ya viene desde hace muchos años, puntualmente en el Día Internacional de la Mujer, que comenzó en realidad a conmemorarse allá por 1910, ¿no? Por la Internacional Socialista, que es reunida en lo que es Copenhague, en homenaje al movimiento en favor de los derechos de las mujeres. Y hay un movimiento muy importante en Dinamarca con respecto a las mujeres. Pero el Día Internacional se celebró un año después, el 19 de marzo de 1911. Además, todo lo que fue el derecho al voto, se exigió el derecho al trabajo y a la formación profesional. Pero esto menos de una semana después, el 25 de marzo, después de que se diera toda esta movilización, el 25 de marzo, más de 140 mujeres trabajadoras murieron en el incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Esta tragedia tuvo grandes repercusiones
modificaciones en la legislación laboral de los Estados Unidos. Realmente fue un antes y un después. Ahora lo que fue la elección del 8 de marzo no es casual, sino que en esa fecha, en 1857, las trabajadoras de la industria textil en Nueva York también organizaron una protesta y pusieron sobre la mesa las condiciones, porque había muchas condiciones laborales inhumanas prácticamente, y en la misma fecha, pero de 1908, se volvió a organizar una protesta masiva para exigir el aumento salarial, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. Por eso decimos el Día de la Mujer Trabajadora, porque siempre se hace foco en el avance en materia de derechos, de conquistas, de trabajo, de condiciones laborales, y por ahí saliendo un poco del cliché de las flores y los chocolates, que a ver, no está mal, pero Claro. en realidad es como que se le cambió la connotación para... por ahí la palabra no me sale, pero es como como en realidad dejar por bajo Sí, la parte el motivo real. Es No más digo conmemorativo que de celebración. exactamente, Claro. es más conmemorativo que de celebración. Que repito, si usted está viéndonos, no tiene nada de malo de llevar unas lindas flores, de tener un gesto, pero en realidad es un día como cualquier otro donde se le da mucho valor a la lucha, a las conquistas, al papel de las mujeres también, que fueron que marcaron la historia, las legisladoras, las trabajadoras de amas de casa, las trabajadoras también de la economía del día a día, ¿no? Aquellas que por ahí no tenían un trabajo estable y que sin embargo salían a buscar el sustento, y que son pilares de hogar, pilares de familia. Así que bueno, para todas ellas, por supuesto, les mandamos un abrazo muy fuerte, y a seguir trabajando y a seguir conquistando más Yo te mostraré espacios. el mensaje que me mandó mi hija bien temprano, me dijo... No me digas diga- feliz. No digas, no andes diciendo feliz día. Ay, me muero. Me dijo temprano, entonces le dije feliz día. Después, Sí, obvio, obviamente para llevarle la después, y le contra. dije, ¿está bien dicho feliz día de lucha? Y me dijo, Sí, por feliz día de supuesto. lucha, así que eso- Son días que tienen que ver más que nada con la conmemoración de esa etapa de inicio fuerte de la conquista, y cómo después se fue replegando el movimiento a lo largo de los años, ¿no? Después, por supuesto, Claro. tuvo una connotación importante con respecto a los femicidios, a los travesticidios también, Ujú. a los transfemicidios, Claro. y por supuesto muchos otros colectivos se fueron sumando a la lucha de las mujeres. Y todo eso ha sido reflejado de alguna manera durante todos estos últimos años en el Congreso de la Nación. Se ha transformado en leyes, se ha transformado en lucha, se ha transformado en aquellas marchas que se hacen y que tienen como epicentro la Plaza de los Dos Congresos, y bueno, el Palacio de los Dos Congresos el Palacio Legislativo sirve como escenificación. Realmente... sí, Con decirte más que en el hemiciclo hay toda una muestra de fotos, son 13 fotografías que, bueno, muestran etapas cúlmines, como por ejemplo, hablando de las conquistas de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+, por ejemplo, cuando se sancionó, en realidad cuando se promulgó ya la ley de matrimonio igualitario, cuando se sancionó la ley de cupo laboral travesti trans, cuando también, en este caso, se sancionó la ley Micaela, la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, todas estas leyes y estos momentos que, bueno, fueron históricos, realmente quedan marcados ahí en el hemiciclo del Congreso. Y en el próximo bloque vamos a hablar también justamente de lo que es la parte evidentemente política, en cuanto a cómo se ha visto reflejada toda esa lucha a partir del hecho de el crecimiento de la mujer a niveles representativos en el Congreso de la Nación. Y a propósito de lo que mencionabas y de los disparadores, que son muchas veces aquellos eventos puntuales que se dan en esos 8 de marzo, sin ir más lejos, recordaba lo que fue el camino hacia la aprobación de la ley del aborto. Yo siempre digo, bueno, la ley del aborto tuvo 2 instancias, porque en realidad así fue. 2018 cuando se intentó aprobarla,
y finalmente no pudo no alcanzó a aprobarse, fue rechazada en el Senado. Y 2020, cuando terminó aprobándose finalmente, sorpresivamente, porque nadie, o muchos no esperaban, era una promesa de campaña, sí, pero muchos no esperaban que en un año de pandemia fuera a terminar impulsándose. Y recuerdo que esa cuestión de ese debate se generó justamente a partir de una de las marchas de las mujeres. Justamente, en la previa, en esa previa no fue necesariamente el 8 de marzo, sino en una marcha de las mujeres en el mes de febrero de 2018, justamente, bueno, había justamente los presidentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, reunido con el presidente del bloque mayoritario en la Cámara Alta, Miguel Pichetto, justamente estaban reunidos en la parte del Senado y vieron desde allí lo que era aquella manifestación que se estaba dando y dijeron, esto es algo que viene. Claro. Porque ¿qué viene? Que iban a presentar nuevamente, como venía haciendo durante muchísimos años, el pedido del aborto libre y gratuito. Hay un libro que lo escribió Gabriel Sued, si no me equivoco, con Caro Ramos, que fue una de sus colaboradoras, en Secretos del Congreso, donde ahí cuentan cómo fue también un poco el poroteo y el ida y vuelta a la hora de debatir esta ley. Yo creo que ahí quedará para analizar, por supuesto, ¿no? Pero un detalle, que lo que pasó durante la pandemia agudizó mucho más la situación en que vivían las mujeres, porque muchas de las que se veían de alguna manera violentadas en su vida cotidiana tuvieron que seguir estando y viviendo en el mismo lugar que tenían por falta de trabajo, por falta de medios, y esta convivencia, ¿cómo? Y por no poder salir. Y por no poder salir, claro. Efectivamente. Y esta falta de medios, esta falta de recursos, creo que puso mucho más presente y mucho más, lamentablemente, los números sobre la mesa de lo que venía sucediendo con las mujeres, no solamente a nivel del tema del aborto, sino también el tema de los femicidios, que es algo que se sigue sosteniendo lamentablemente. Creo que fueron 337, sí, si no me equivoco, en el año 2023, sí. Y que de alguna manera, bueno, es la realidad de la Argentina, en donde nos muestra a las mujeres en disparidad con la existencia de un patriarcado, a pesar, digamos, de que desde el gobierno nacional insistan con que no hay un tratamiento dispar para las mujeres y para los hombres. Me parece que eso solamente se puede rebatir a través de los números. Y bueno, y ahí vemos todo el disparador de cuántas cosas es justamente este 8 de marzo que hoy hablando de la ley IBE, me va con tu corbata. Sí. Nuestro... Bueno, casualidad, sí. Pero bueno, nuestro, vale. ¿Cómo es? José IBE. Ahí va. José de la suerte. Sí, bueno, veamos entonces hoy qué decía el diputado Francisco Monti en segunda edición. Yo creo que lo que tiene que engancharse no es la dieta del salario de los trabajadores, sino engancharse todo con todo. Cuando te digo todo con todo, es lo que ganan los jueces, con los funcionarios del Poder Ejecutivo, con los directivos de las empresas públicas, con los legisladores y demás. Para que el movimiento de los salarios y de las dietas en términos reales sea parejo de todos, en todo momento, y para que no discutamos en la Argentina cada 6 meses lo mismo. Yo soy diputado nacional hace 2 años. Es la tercera vez que se habla lo mismo. Entonces, la verdad es que, y además en el medio se lo utiliza políticamente, que lo subieron, que Milei pidió que se baje, que fue una decisión porque había una reglamentación del año 2011. El presidente de la Cámara en ese sentido tampoco ha consultado al conjunto de legisladores si había que subir o no subir, ¿no? Entonces, la verdad que genera una situación muy incómoda esto de que aparecen tomando decisiones unilaterales sin el consentimiento del conjunto. Después todos somos responsables por las decisiones unilaterales que toma una persona. Después nos meten a todos en un berenjenal y una discusión que es recurrente en la Argentina. Entonces me parece que, a ver, si cada vez que hay una polémica en el país aprovechamos para dar una solución estructural, vamos a hacer un país maravilloso en poco tiempo. Entonces digo, aprovechemos esta polémica que se ha presentado para ir a un sistema en donde verdaderamente todo el sector público esté topeado,
donde esté vinculado el ingreso de un poder del Estado con otro poder del Estado. Se supone, yo no soy quien para decir cuánto tiene que ganar tal funcionario. Bueno, está bien, pero que haya equivalencias, ¿no? Un ministro del Poder Ejecutivo que gane lo mismo que un magistrado del Poder Judicial y así sucesivamente. Si tenés una vida sencilla, modesta, no tenés por qué gastar tanta guita, ¿no? Y además, a veces se instalan cosas que no son ciertas, ¿no? Ponele el tema, uno escucha en programas de televisión hablar de, bueno, pero que los choferes de aquí, que los choferes de allá. Yo no tengo chofer, ¿no? O sea, a ver, también digamos las cosas como son. Si hay legisladores que andan con choferes, que andan con privilegios, qué sé yo. Acá vino el presidente de la Nación y dijo, hay que terminar con estas pymes de que tienen, algunos legisladores tienen 30 empleados. Bueno, si tienen que terminar, que terminen, que expliquen quiénes son los legisladores que tienen 30 empleados. 4. Entonces yo no sé cómo es el tema de las pymes. O sea, si hay pymes, a ver, digo para todo. ¿Sí? Acá vino la ley ómnibus y hubo una acusación de que hay legisladores que extorsionan, de que hay legisladores coimeros, de que ahora parece que hay legisladores que tienen pymes de 30 empleados. Bueno, a ver, separemos la paja del trigo. Digan quiénes son los coimeros, que digan quiénes son los que tienen privilegios, que quiénes son los que se agarraron un auto y tienen un chofer que lo usan como privado. Bueno, que destapen la olla, ¿viste? Pero este tema de que pagan justos por pecadores es bastante antipático, ¿viste? Entonces, bueno, que digan quiénes son, que le pongan nombre y apellido. Ese es el punto. Ahí escuchamos al diputado Francisco Monti del radicalismo de la provincia de Catamarca. Y bueno, hablando en general de este tema, esta polémica de la cuestión de los sueldos, así. Y bueno, también él, hagamos hincapié en el que es uno de los integrantes de la Comisión de Trámite Legislativo, una de las integrantes claves de esa comisión. Bueno, ahora vamos a la primera pausa y después seguimos con más información legislativa. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen, bueno, en una jornada en la que en este momento está arrancando la reunión del presidente de la Nación con los gobernadores, o mejor dicho, la reunión de los gobernadores con el gobierno nacional, justamente porque están ahí reunidos. Veremos con quiénes están, y van a estar en principio con el jefe de gabinete y el ministro del Interior. Y también el segundo el ministro de Economía. En el Salón Eva Perón, como bien decís, ya prácticamente habían llegado todos los mandatarios provinciales. Hablando del tema del Pacto de Mayo, recuerdo también la apertura de sesiones que realizó Axel Kicillof esta semana. Otro evento importante fue el Congreso de Gobernadores Patagónicos. Allí también se plantaron de alguna manera frente al resto del país, conformando una discusión que tiene que ver con los recursos naturales, pero también tiene que ver con lo que aportan desde ese extremo de nuestra República a la economía, la cantidad de dinero que ingresa. A propósito de eso, bueno, recién hace un ratito escuchábamos a Manuel Adorni hablando de la nueva inversión de yacimientos petrolíferos fiscales allí en la zona de Vaca Muerta, y todos condimentos que hacen prever, en principio, discusiones fuertes en el sentido de las necesidades que tienen cada uno de los mandatarios provinciales para poder apagar el fuego que hay en sus provincias con respecto a temas que no han sido resueltos y tienen que ver con lo que niega ya el gobierno nacional, y es un hecho, el tema de los fondos para el transporte, el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente, las cuestiones relativas a instituciones y organismos que se desempeñan en cada una de esas provincias. Y te hablaba de Kicillof porque él dijo: yo voy a ir también a un pacto, pero con 7 puntos diametralmente opuestos a los que planteó el presidente Javier Milei el viernes de la semana pasada. El lunes a la tarde planteó puntos que tienen que ver con
el aumento de los jubilados, que tienen que ver con la redistribución de una coparticipación federal realmente diferente. Recordemos, eso te la debo para la próxima, que lo hablamos el martes aquí en Diputados TV, lo que tiene que ver con la historia de la coparticipación y cómo es que hemos llegado a esta distribución actual. Así que creo que queda bastante tela para cortar. El propio Martín Yarlora dijo 2 meses en Argentina es mucho tiempo y habrá que ver cómo se continúan las cosas con un gobierno que sigue manteniéndose en su postura a pesar de no haber podido hasta ahora conseguir ninguna ley en el Congreso. Y hoy justamente, a propósito de lo que decís, hoy vamos a hacer bastante historia durante el programa. Justamente nos va a faltar lo de la coparticipación, que lo vamos a dejar para la semana que viene. Te lo prometo. Es un día que sí, lo vamos a hacer justamente, pero bueno, vamos a recordar justamente, si vamos al hecho de hacer historia, bueno, vamos a dar una noticia que se registró hoy justamente antes del mediodía. Bueno, se conoció el fallecimiento de quien fuera diputada nacional durante 3 periodos, Diana Conti. Ella fue también senadora nacional, falleció hoy justamente a los 67 años de edad. Muy joven, ella padecía un cáncer, ahora tenía neumonía justamente, y bueno, las informaciones que teníamos conocido era de que los familiares habían pedido justamente, bueno, ya daban la situación, era ilevantable esas circunstancias de la legisladora, que justamente ella fue, hacía referencia a que fue senadora nacional entre 2002 y 2005. Ella asume como senadora nacional justamente después para completar el mandato nada menos que de Raúl Alfonsín. De Alfonsín, mira. De Alfonsín. Ella completa el mandato de Raúl Alfonsín, que había sido electo en el 2001. Sí. Ella lo termina completando, después ella sería diputada nacional. Ella era parte del FREPASO, sí, era parte del Frente Grande. Creo que en estos últimos años... En el último tiempo fue Frente para la Victoria. Pero ella estaba en su propio partido. El propio partido no era el Frente Partido para de la la Independencia. Victoria. Partido de la Independencia, algo así. Claro. Y ella justamente que era, fue parte del gobierno de Fernando de la Rúa, 2 años, fue secretaria de Derechos Humanos, durante 3 periodos, reitero, fue diputada nacional, y todo el mundo queda con aquella frase. Titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ella fue así, sí, porque era una de las espadas principales de Cristina Kirchner. Ella se autodefinía como ultra kirchnerista, al punto tal de haber dicho esta frase, que me la anoté: los sectores ultra K a los que pertenezco avisoramos el deseo de una reforma constitucional porque quisiéramos una Cristina eterna. Esa fue la frase que hizo carrera. Ella tiene mucho más que esa frase, justamente era una persona muy valiosa, independientemente de la cuestión que uno pueda llegar a decir, el juicio de valor que pueda llegar a tener por sus ideas, pero... Sí, inclusive tweets reconociéndole su labor. Creo que leí uno de la diputada radical Carla Carrizo, reconociéndole que a pesar de tener esas diferencias en las posturas políticas e ideológicas, fue una de las que más de alguna manera le acompañó cuando ella ingresó a la Cámara de Diputados. Este tipo de dirigentes políticos, en este caso tiene una larga trayectoria en el peronismo, independientemente de sus posturas. Creo que lo que más uno valora es el compromiso, y lo que hizo en la Cámara de Diputados de alguna manera, dejando de lado toda esta cuestión de que dice los diputados van a sentarse, a calentar la silla, no proponen nada, no traen ningún tipo de proyecto. Bueno, creo que en ese sentido, si revisamos la historia de la Cámara de Diputados, que la pueden hacer ustedes también a través de la página web del Congreso de la Nación, van a donde dicen proyectos, allí ponen Diana Conti y le van a aparecer toda la chorrera de propuestas que... ¿Sabes cuántas tenía? ¿Cuántas? 257 proyectos de ley. De ella. Entre los propios y los que adhirió. No, de ella, firmando. De ella, bueno, con más razón. Tienen como para cada estudiar, una de las bancas que hay en el recinto. Con más razón. El mismo número. Más a mi favor, entonces tienen allí para estudiar la historia política de Diana Conti a partir de sus propuestas para llevar adelante aquí en la Cámara de Diputados. Y una persona que, aparte de todo eso, que tenía muy buena relación, en el gran público la conocía como una persona muy áspera, muy dura y muy kirchnerista. Tenía una relación excelente con el periodismo. Sí, y aparte una gran trabajadora de los derechos humanos. Recordemos que en un momento estuvo en la comisión, o en la comitiva de antitortura, ¿puede ser? Sí.
Sí, Me está dando el nombre, a ver si lo tengo por acá. Pero sí, aparte de secretaria. En el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Así es. Bueno, desde acá le mandamos un abrazo a toda su familia. Y como secretaria, de Derechos Humanos entre 1999 y 2001, en el Consejo de la Magistratura. Y va nuestro reconocimiento, claro, entonces, legislativo, pero como persona, sobre todo, rescatamos esa imagen que tenemos. Y ahora nos vamos a la provincia de Córdoba. Y estamos en contacto entonces con el diputado Luis Picat, hombre de la Unión Cívica Radical. Los saluda José Di Mauro. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Y bueno, por supuesto que me sumo a las condolencias y a los saludos a la familia de la legisladora Diana Conti, que lamentablemente no la pude conocer, pero es cierto, de su trabajo, a pesar de que hemos estado en veredas distintas, creo que ha sido una gran luchadora. Así es, diputado, muchas gracias. Y vamos al hecho de que el presidente de la Nación hace una semana, hoy hace exactamente una semana, anunció un montón de cosas, pero en particular terminó anunciando lo que será el Pacto de Córdoba. Usted es un hombre de Córdoba y no solo aceptó el convite, sino que también propuso una sede. A ver, cuéntenos. Hay que ponerle de nombre al... Así es. Entiendo. No sé, ¿se escucha ahí? A ver, sí, ahí va. Sí, se le escuchamos perfecto. Bueno, gracias. Sí, por supuesto. A ver, supongo que habrá muchos interesados dentro de las ciudades, que hay más de 427 municipios en Córdoba, que lo quieren al presidente y que quieren tener ese momento histórico que supongo que nuestros nietos podrán leer en los libros de historia más adelante. Y bueno, yo soy un hombre de Jesús María, a 40 kilómetros de la provincia de Córdoba, donde está una de las estancias jesuíticas más añejas de la Argentina, más de 410 años que tiene esa instalación ahí. Tenemos el Festival de Danza y Folclore, el festival latinoamericano más grande y que tiene sobre todo el objetivo solidario de brindarle fondos a más de 20 escuelas. Y muy cerquita de aquí tenemos la estancia La Paz, donde ha pasado sus momentos Julia Roca veraneando. Tenemos mucha historia y por supuesto que sería un honor que este momento histórico, si se da, ojalá se dé y que se pueda llegar a un acuerdo con los gobernadores de firmar este pacto tan ansiado. Pero para llegar al mismo hay unas condiciones sine qua non, que por lo menos 12 condiciones, que son la firma, la aprobación de la ley de bases y la aprobación del alivio fiscal. Las dos cosas parecen, a juzgar por los hechos, no parecen tan sencillas, ¿no? ¿Cómo la ve para llegar a que pueda concretarse esta vez? A ver, José, te puedo decir lo primero. La ley de bases, la verdad, ustedes conocen el trabajo que ha hecho el radicalismo con sus equipos técnicos. Hemos llegado a un consenso casi uniforme del último contenido que ha tenido las leyes de bases. Yo creo que hay solo un paso para poder aprobarlo. Ahora tenemos toda la cuestión fiscal, que eso atañe también a mucho de lo que puedan acordar con los gobernadores. Un pacto federal fiscal que es sumamente importante, porque el ajuste que pretende el gobierno no solo se debe dar a nivel nacional, sino que es importante que se dé un acomodo de las cuentas de muchas de las provincias que hasta el momento han tenido mucho superávit, pero gracias al aporte discrecional que han tenido gobiernos anteriores. Por lo cual creo que ese pacto fiscal debe ser un pacto federal y allí los gobernadores van a tener mucha incidencia en que se pueda dar. Claro. Diputado, antes que nos quedemos sin tiempo, quería preguntarle por un proyecto que usted presentó los últimos días y que elimina las contribuciones obligatorias a los sindicatos. A ver, como hizo bastante carrera ese proyecto que se conoció esta semana, me gustaría que lo contara un poco. Sí, en realidad, José, no son obligatorias, sino que son solidarias dentro de la ley de 23.551 y la 14.250. Establece que ante convenios que puedan tener con los empresarios, los sindicatos resuelven hacer un aporte solidario, que según la ley establece deben ser uso para cuestiones culturales o de capacitación de los empleados,
pero termina siendo un dinero que va a las cajas de las cuentas del gasto corriente del sindicato sin ningún tipo de control, encarece el costo laboral y además le saca dinero al propio empleado, que a veces, y te diría que en la mayoría de los casos no está de acuerdo. Eh, el costo laboral es alrededor entre 2 puntos a 6 puntos de acuerdo al tipo de convenio. Y cuando digo que no es solidario, porque generalmente se dan en paritarias. Y usted sabe que realmente cuando hay paritarias hay cierta coerción para que las cosas se den, se logren y se cierren. Y en el medio utilizan esta artimaña para sacarle al empleador y al trabajador cierto monto de dinero. Esto no significa que desaparece la cuota sindical, que está dentro de los derechos que tiene cualquier trabajador de inscribirse y ser socio y partícipe de un sindicato, pero queremos sacar esto que viene tergiversando el costo laboral de cada una de las empresas, pero sobre todo que impacte en los bolsillos de los trabajadores. Usted, bueno, justamente hablando de cuestión de los sindicatos, una de las iniciativas que ha presentado este gobierno durante el tiempo que lleva, estos 80 días, ha sido, a través del decreto de necesidad de urgencia, una medida en materia sindical, justamente que frenaron, que fueron parte de las que se frenó a través de la justicia. ¿Usted qué cree que va a suceder con eso? ¿Está dispuesto a avanzar con una reforma laboral, si se quiere, que a veces es un poco mala palabra, termina siendo, pero en el caso de que se mande como proyecto? Sí, básicamente, José, eso está en el DNU, a través de un amparo se frenó la reforma laboral, no es toda una reforma laboral, sino algunos puntos que favorecen concretamente a aquellos que no están dentro del sector formal de la economía, que son casi 8 millones de personas. Yo creo que es sumamente necesario que esa reforma continúe, que se pueda aprobar. Estamos convencidos dentro del bloque, además, que debemos avanzar y que debería ser por ley, justamente para que tenga mayor incidencia y no solamente con el DNU, y que pueda tener mayor aval por parte, por lo menos de gran parte de la comunidad legislativa y, por supuesto, de los ciudadanos a quienes representan. Me parece que debemos avanzar, vuelvo a repetir, le da mayor flexibilidad, pero sobre todo podemos llegar a formalizar gran parte de esos 8 millones de personas que hoy no tienen ningún tipo de seguro de desempleo ni ninguna alternativa para poder formalizarse. Perfecto, diputado, le agradecemos su presencia de aquí y lo esperamos en el estudio cuando esté por Buenos Aires. Gracias. Gracias, José. Buenas tardes. Era el diputado Luis Picat, hombre del radicalismo, hombre productor, hombre de Jesús María, además, que él ofrece esa localidad para desarrollar este encuentro, este pacto de mayo, que bueno, propuso el presidente de la Nación hace exactamente una semana. Veremos si se llega finalmente, porque bueno, hay esa previa que sí, no es menor, conseguir la aprobación de esas leyes que hoy comenzaremos a avisorar a ver qué es lo que se viene. Hoy empieza la famosa rosca política, como claro, quien dice. A ver, ya empezó hace rato, pero bueno, capaz hoy va a haber más material para que los periodistas podamos sacar data, ¿no? Habrá que ver. Sí, yo creo que va a ser todo un acercamiento, no más de eso. Se van a tratar de tirar los lineamientos y habrá que ver cuánto de esas líneas paralelas que caminan por caminos, que van por caminos que pareciera no poder cruzarse entre distintos proyectos políticos, hay alguna posibilidad de acercarse. Hoy a la mañana, Adorni, lo escuchamos hace un ratito, planteó que el gobierno le está yendo muy bien y cuánto mejor le iría, dijo, si efectivamente todos acompañaran lo que el gobierno nacional plantea. Habrá que estudiar y estar atento a lo que resulte de esta reunión, si efectivamente hay en ese sentido alguna posibilidad de que ceda algo. El gobierno le teme a la palabra negociar, no la utiliza nunca. Sí, quizá otro término que puede decir mejorar, como es habitualmente que dicen, todo lo que sirva para mejorar la ley lo vamos a ver. Ahora bien, ¿qué de los puntos de los gobernadores que en principio no acompañan puede ser tomado como una iniciativa para mejorar lo que tiene el gobierno nacional?
es una pregunta a la cual le veo muy pocas respuestas. Habrá que ver qué es lo que empieza a debatirse y bueno, justamente hoy tendrán una aproximación con este encuentro con los gobernadores, que lo que pueda llegar a profundizarse a partir de la semana que viene con los legisladores nacionales, porque bueno, son los que en definitiva tendrán la voz cantante, porque son los que votan en definitiva. Sí, podemos decir que volvió a instalar la agenda el presidente, Sí, ¿no? sí, Eso sí. es donde creo que hay que destacarlo, porque consiguió en una semana poder reunir a todos los mandatarios provinciales con un discurso en el cual, bueno, habló de un pacto, pero también habló en contra de la casta política, y en ese sentido esta doble vara, si uno quiere, igualmente ha sido aceptado el reto por todos ellos y están ahora allí en Balcarce 50. Así que esto es un punto a favor de Milei. Veremos cómo continúa este diálogo con el correr de los días, cuando aquí en el Congreso depende de lo que se decide en el Casa Rosada para avanzar o no con la ley de bases, que recordamos, ¿no? Quieren volver a enviarla junto con el pacto fiscal con, ¿cuántos eran los artículos? 655. 664. 664. Pero habrá que ver si están todos. Le faltó ser dos números, ¿no? Para hacer el número de la bestia, pero bueno, 664. Sí, sí, pero bueno, la parte de la montón, si no, la parte de la reforma No me extrañaría política igual segura. el presidente, porque él siempre le Sí, suma sí. esa cuotita de misticismo, de analogía bíblica. No estaría mal, Podría ser, ¿no? tranquilamente podría ser. Bueno, veamos lo que nos decía, por ejemplo, en este caso, la diputada Marcela Campagnoli. Los jubilados son el eslabón más vulnerable de la cadena. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ni AUH ni plan potencial, que se duplicaron y que me parece bien que se haya duplicado en el contexto de inflación que tenemos, esos ingresos, esos valores, pero ni siquiera cuentan con sus brazos para poder salir a trabajar. Entonces, con la fórmula anterior, con la fórmula de Alberto Fernández, que hacía una ecuación con la capacidad recaudatoria del Estado, los jubilados perdieron un 43% de su poder adquisitivo con esa fórmula. Si a eso le sumás un 25% de inflación que hubo en diciembre y lo que se viene, ya aumentaron las prepagas y se van a seguir aumentando, se vienen los aumentos de tarifas, se vienen los aumentos inmobiliarios de patentes y de municipales en la provincia, en las distintas provincias, se ha incrementado muchísimo los medicamentos, los alimentos, es decir, están golpeados por todos lados. Hoy escuchaba a un médico yo que explicaba cómo había caído la venta de medicamentos por recetados. Es decir, que hay muchos jubilados que ya no están comprando los medicamentos. Eso es muy malo para la salud de ellos y para la salud pública. Claro. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos una fórmula de movilidad jubilatoria que se actualice por índice de precios al consumidor de 2 meses atrás. Es decir, ahora estaríamos usando los índices de febrero. Para abril, los índices de febrero, así de 2 meses atrás. Pero de un saque, aumentar un 20%, un 20,6%, para compensar esa pérdida de poder adquisitivo que tuvieron durante estos 4 años y la alta inflación que hubo en el último mes del año, para poder recomponer el poder adquisitivo que perdieron los jubilados, ¿no? Claro. Por eso es que hemos pedido, el proyecto lo presentamos hace varias semanas, pero hoy es jueves, no, el martes, presentamos una nota de pedido de sesión especial firmado por todo el bloque de Hacemos Coalición Federal para el miércoles de la semana que viene. Claro. Así que esperamos, si bien al no tener dictamen de comisión, el proyecto para ser aprobado necesita 2/3 partes de los presentes, si no llegáramos a eso, que es difícil conseguir eso muchas veces, sí lo que queremos es exhortar a que se constituya la comisión previsional, Sí. para poder darle tratamiento Claro. inmediatamente a este proyecto. Acelerar los tiempos, Exacto. en definitiva, porque el jubilado necesita respuestas ayer, Claro. ¿no? Ese es el tema. Es muy triste oírlos. Es decir, obviamente que hay jubilados que tal vez tienen quien los ayude. Tienen hijos que estén bien remunerados y que puedan solventar los gastos de sus padres, pero no es la realidad de todos. Claro.
Y no es la realidad de muchísimos argentinos que tampoco pueden ayudar a sus padres. Entonces, como te decía en el corte, ese es el eslabón más vulnerable. Claro. Es el eslabón que cuenta únicamente con su ingresos a sus saberes jubilatorios. No tiene, como te decía antes, ni AUH, ni planes potenciar, ni incremento salarial. Entonces es importante que esta movilidad, que esta fórmula de movilidad jubilatoria se apruebe para poder recomponerles lo que han perdido en estos 4 años. Escuchábamos a la diputada Marcela Campagnoli hablando de el tema de la movilidad jubilatoria, una cuestión sobre la cual el bloque que ella integra, Hacemos Coalición Federal, ha pedido una sesión especial para el miércoles que viene a partir de las 12. Bueno, veremos si consiguen quórum, de qué manera queda esa sesión. Ya hablaremos sobre el tema, ya hemos hablado a lo largo de esta semana y seguiremos hablándolo en la próxima parte en el próximo bloque del programa, pero primero vamos a una breve pausa. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y bueno, hoy hablábamos de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y al respecto dijimos que íbamos a hacer historia, un poco de historia y vamos a hacer las referencias históricas de los hitos de la mujer en la política y lo vamos a hacer con una serie de placas que vamos a mostrar a continuación. Veamos, remontémonos entonces en la historia a 1947, veamos a ver si lo tenemos, ahí está. La sanción, bueno, ahí empezamos a hablar de la sanción de la ley 13.310. Sí, fue la piedra fundacional de lo que iba a ser después la ley en realidad el derecho al voto. Ese es justamente, claro, en 1947 la ley 13.010 que reconoció los derechos políticos de la mujer y permitió no solo el ejercicio de su voto, que sería años más tarde, sino también el de ser electas como representantes del pueblo. A mí me cuesta creer, pero bueno, es la realidad y uno ha vivido con eso, que durante tantos años no votaron las mujeres. Sí, hubo un antecedente nada más, creo, en la provincia de San Luis, si no me equivoco, que fue la primera provincia que tuvo el voto. Pero sí, es una realidad, no solamente para esas cosas, ¿no? Seguramente, claro. De hecho, hablamos de imposibilitar el voto. Bueno, ¿cuánta gente no ha podido votar en naciones como los Estados Unidos hasta la década del 60, digamos? Totalmente. Sí. Entonces, desde esta fecha fueron 11 años después. Esto sucede, y ahí lo vamos a ver en la próxima placa, el 11 de noviembre de 1951. Las mujeres votaron y fueron electas representantes del pueblo por primera vez en la historia de nuestro país. El 11 de noviembre, no era el 11 de noviembre, el 11 de noviembre. Sé que había un 11 ahí en las fechas. Ahí va, 11 de noviembre. Votaron ese día, a ver si vamos ahí. 3 millones la anterior placa, 3.816.654 mujeres, no sé cuál sería la población argentina en ese momento, e ingresaron al Congreso 23 diputadas y 6
senadoras. Y bueno, haciendo referencia, a partir de ahí, de ese número de diputadas y senadoras, bueno, es lo que vamos a seguir avanzando en el tiempo y llegaríamos entonces hasta el 6 de noviembre de 1991, cuando se sancionó la ley 24.012, conocida como Ley de Cupo Femenino, que estableció la integración de las listas de candidatos con al menos un 30% de mujeres con posibilidades de ser electas. Yo siempre cuento esta experiencia porque a mí me gusta hacer los mea culpa y decir, yo estaba en contra de la ley de cupo, en particular me parecía que no, que tenía que ser por capacidad, no disminuye el valor de acceder al cargo. Y me parecía al contrario, me parecía que lo que se decía por entonces, en esos días, en esos días del debate, estamos hablando de 1991, decía, van a ocupar todo, un comentario muy machirulo que se hacía por ese entonces, pero no exento de certeza, era, van a ocupar muy todos los lugares. Los tiempos también, por lo menos uno se va ayornando, eso es lo importante. Así uno se es, ayorna. por eso lo importante es que lo reconozca, pero que decían en ese entonces, yo no, pero decían los propios legisladores que hablaban, decían, se va a llenar de esposas y amantes de todas las cámaras. Sí, eso era lo que decían en ese momento. Que la cámara se iba a llenar de esposas y amantes. Las cámaras, sí. Porque, yo en esa época no había ni nacido. Se iba a llenar justamente, había que llenar lugares. Claro. La realidad fue muy distinta en cuanto a que se llenó de gente capaz, que de la manera como la política es recontra machista y justamente sucedía exactamente lo contrario, que el hombre no le dejaba lugar a las mujeres de esa manera, y la manera de lograrlo de alguna manera fue a partir de lo que fue conocida como la ley de cupos. Después vamos a volver con algunos protagonistas de ese tema para recordar cómo fue que se sancionó. De ahí saltamos en el tiempo entonces a 2017, cuando se sancionó la ley de paridad de género en ámbitos de representación política. La ley es la número 27.412. Vean entonces los números. Arrancamos con la 13.000, seguimos con la 24.000 y terminamos con esta que es la 27.000 y pico, que estableció la integración de listas de candidatos a legisladores nacionales con la misma cantidad de mujeres y varones. Ahí volví a hacer la misma discusión donde muchos sostenían, y yo tengo que admitirlo, yo también decía, ¿no? Me parece que no está... creo, no es justo para el género masculino. Sí, de todas maneras, sí, yo tengo que aclarar en ese caso, a mí todavía no me convencieron del todo con ese tema, en cuanto a que pero bueno, uno es autorreferencial. Está bien que sea autorreferencial. A mí me parece que está bien, que es una cuestión que exhibió la izquierda, por ejemplo, en los debates. Claro. Y si yo quiero primero y segundo mujeres, eso es lo que decían. Porque de todas maneras, si vamos a ver, tampoco es que con esto se vaya a equiparar. De todas maneras, de esta manera en realidad se va a cristalizar algo que nunca se va a equiparar. Porque si vos pones uno y uno, nunca se va a equiparar. La realidad es que de la otra manera menos se va a equiparar. No, claro, los beneficios que trae aparejado para la participación de la mujer, la posibilidad de que sean la mitad de las listas ocupadas por ella, me parece que está a la vista. Independientemente de esto, eso se da en las listas, no en las candidaturas para presidente, ¿no? No, claro, ahí no hay ningún paridad. tipo de obligatoriedad, y las listas, salvo la de la del presidente de la Libertad Avanza, claro, y la de Patricia Bullrich, las otras eran... Sí, el FIT también tenía... Sí, el FIT. El FIT, las otras tenían solamente hombres. Sí, eso es lo que sucedía. Bueno, la realidad es esa, pero a nivel legislativo por lo menos se puede hacer una equiparación. Entonces veamos ahora, que ya que llegamos hasta acá, hasta el 2017, remontémonos a lo que fue el último de los hitos para las mujeres en la política, y de qué manera se alcanzó ese valor que realmente hay que rescatarlo, independientemente de algún reparo que yo haya expresado. A mí me parece muy bien que se haya de todas maneras aprobado, más allá de que voy a omitir los nombres de aquellos varones que decían, no, esto no tiene que avanzar. Está muy picante, José y Mauro. Y lo voy a omitir por respeto al género masculino. Bueno, está bien, pero por respeto a los de récord en ese entonces. Los caballeros no tienen memoria, ¿no? Como dice, está bien, re machirulo y eso, pero bueno. Bueno, entonces volvemos a 2016, lo que fue en 2016. El gobierno de Cambiemos había impulsado una ambiciosa, vamos a ver cómo se llegó a la paridad. Sí.
Sí. Y vamos a ver que vamos a arrancar por un lado que no tiene nada que ver y se llega a la paridad en definitiva y no a lo otro, dicho sea de paso. Una ambiciosa reforma política había propuesto que incluía terminar con la boleta de papel, hacer independiente el control del comicio y unificar el calendario electoral. Esos eran los tres elementos y así lo había presentado en 2016, su primera apertura de sesiones ordinarias, quien entonces era el presidente de la Nación, Mauricio Macri. La iniciativa original se alteró justamente en el camino, cuando empezó a transitar el debate en los recintos o en las comisiones, cuando el colectivo femenino decidió incorporar al tratamiento la paridad de género. O sea, puso como condición indispensable incorporarla a esa reforma política, el tema de la paridad de género, que en el marco de una concesión del oficialismo terminó siendo incorporada al proyecto de reforma electoral. Un proyecto que no empezó a tratarse finalmente durante el primer semestre, sino sucedió en el segundo semestre, cuando fue que empezaron, bueno, fue aquella de las promesas de la gestión macrista, que bueno, para el segundo semestre también quedó esa cuestión. Pero ¿qué sucedió? Paralelamente en el Senado empezó a avanzar una propuesta similar de paridad electoral, en ese caso, que obtuvo un dictamen exprés. O sea, sucedió como pasa muchas veces con algunos proyectos, que se empiezan a tratar los mismos temas en las dos cámaras y hay una carrera contra reloj para ver cuál se aprueba antes. Se aprobó ahí, a diferencia del proyecto de la Cámara de Diputados, extendía el 50% de presencia femenina y masculina en las listas, a las listas de parlamentarios del Mercosur y a los cargos partidarios. ¿Qué pasaba? Cambiemos, ¿no? Nunca le dio importancia al tema de los parlamentarios del Mercosur, entonces directamente lo había omitido, pero en este caso lo incluían para la cuestión de partidaria. Ambos temas se debatieron el mismo día, miren la coincidencia. O sea, ahí si quieren coincidencias, ahí la tienen, porque Alcoyana. Fue el 19 de octubre de 2016. Mientras la Cámara de Diputados discutía la reforma electoral completa que incluía el tema de la paridad de género y que había impulsado el Poder Ejecutivo, en simultáneo los senadores le daban media sanción, mucho más rápido en la Cámara, el mismo día fue, a su propio proyecto de paridad de género, que aprobaron 57 votos a favor y 2 en contra. O sea que, independientemente de que fuera que el proyecto oficialista estaba avanzada por diputados, en el Senado lo aprobaron todos prácticamente, hubo solamente 2 votos en contra. ¿Qué pasaba en diputados? Volvamos entonces en la próxima placa, vamos a ver. Diputado, el proyecto de reforma política demandó, fue mucho más extenso el debate, fueron casi 11 horas de debate y fue aprobado finalmente por 152 votos a favor, 75 en contra. Se había opuesto en ese momento el Frente para la Victoria, se opuso también la izquierda, que terminaría siendo favorecida por parte de esa iniciativa. Sí. Parte de la reforma la favorecía especialmente, pero ellos votaron igualmente en contra. Y yo acabo de mencionar justamente cuando ellos estaban en contra del tema de la paridad de género también, por aquello de que si yo quiero 2 mujeres al frente de las listas, ¿por qué no lo puede tener? Y ese debate me acuerdo preciso de tenerla a Miriam Bregman insistiendo con esa cuestión. Sí. Esa reforma política terminó siendo frenada en el Senado de la Nación. Terminó, todos saben el final. No nos vamos a ir a difuminar con la cuestión de qué sucedería con la reforma política, la cuestión del voto, la boleta única en papel. En ese momento era el voto electrónico lo que se pretendía en ese momento, pero bueno, la cuestión terminó frenada en el Senado, por cuestiones de tiempo, inclusive por una cuestión de que había una carrera contra reloj, porque si se hacía voto electrónico necesitaban alquilar o comprar las máquinas, pero antes del mes de agosto. Esto, al quedar para el segundo semestre, ya corría contrarreloj y al final hubo un plazo máximo que era el mes de noviembre, que al alcanzarse dijeron, bueno, el gobierno nacional tiró la toalla con el tema de la reforma política, no nos vamos a ir de ese tema, volvemos a la cuestión entonces de lo que fue el tema que nos ocupa de la paridad de género. Fracasada entonces la reforma, el proyecto sobre paridad de género estaba vigente, ese sí quedó vigente, pero ¿cuál quedó vigente? El de diputados no, porque justamente el de diputados se murió ahí. El que quedó vigente fue el del Senado,
justamente porque el oficialismo entonces, ¿qué era lo que pasaba? El oficialismo había hecho como una concesión para aceptar que se le incluyera el colectivo femenino dentro de ese proyecto de reforma política. Lo que terminó sucediendo es que cuando finalmente lo que quedaba era el proyecto, la media sanción que había venido de la Cámara de Senadores, no lo quería aprobar el oficialismo. Y yo me acuerdo de una figura muy importante que decía, no, ese proyecto no tiene que avanzar porque no le parecía correcto. Justamente, era una persona muy importante legislativamente hablando del oficialismo de entonces, estábamos hablando de Cambiemos. ¿Qué sucedió? Imprevista, y ahí vamos a lo que fue la historia. Imprevistamente las mujeres impusieron su tratamiento cuando fue en la madrugada del 23 de noviembre de 2017, y ahí vamos a traer en la historia cómo es que sucedió. En ese momento, a ver si hay una placa. Bueno, ahí, ¿qué es lo que dice? Me sorprendieron, fue lo que dijo Emilio Monzó, justamente no lo dijo, lo diría mucho tiempo después ya en mi libro, justamente. Vayan a comprar en todas las librerías. Gobernar mi librería. Justamente él dijo, me sorprendieron justamente al comentar, recordar esa noche en la que habían impuesto el tratamiento de ese proyecto fuera del temario. ¿Qué es lo que había sucedido? Alrededor de la 1 de la madrugada, y vean bien cómo es el método con el cual el oficialismo consiguió llegar las mujeres consiguieron llegar a lo que hoy es conocido como la paridad de género. Durante una prolongada sesión en la que acababan de convertir en ley los proyectos para el fomento de la marina mercante y la industria naval, creo que encima, bueno, eso sí, se convirtieron en ley. Victoria Donda apareció en ese momento. Victoria Donda no era del Frente de Todos, como sería un tiempo después, sino era un bloque opositor, pero estaba con movimiento, bueno, no importa, su sector. Formuló una moción de apartamiento del reglamento a pesar de que se había acordado dejar esos pedidos para el final de la sesión. En la previa, en labor parlamentaria, porque ya venía rondando el tema de la cuestión de la paridad de género, bueno, pero lo habían postergado. Que ella no dijo en ese momento, Victoria Donda igualmente insistió con ir al apartamiento del reglamento en ese momento. No dijo para qué era y solo al final contó que era para tratar el tema de la paridad de género. Karina Banfi, radical, salió, y de Cambiemos, obviamente, le dijo que no, que Cambiemos estaba a favor, enteramente estaba a favor de la paridad de género. Yo sé de alguien que no. Pero, usted tiene mucha info, me parece. Tendría que tirar algunos nombrecillos. Querían darle al algunos apellidos, por lo menos. Ella insistía que... Eso. No, eso se respeta totalmente. Ella quería darle, Cambiemos quería darle al debate el debate que se merecía. En ese momento entonces interviene Graciela Camaño. Esta placa todavía no la mostramos porque ahí si no me spoilean. Lo que sucede es que Graciela Camaño recordó cómo habían conseguido el cupo femenino en ese momento. Ella recordó entonces que había sido con el presupuesto 1992. Había sucedido en una madrugada, 14 mujeres se habían parado en el recinto. En ese momento lo habían apretado al gobierno diciendo que querían tratar lo que era el cupo femenino. ¿De qué manera hicieron? Fue tal la presión que hacían, porque las mujeres eran poquitas para, como ellas deseaban ser, como para lo que ellas deseaban ser, pero eran suficientes como para obturar la aprobación del presupuesto de 1992. Entonces, ¿qué sucedió? El ministro del Interior de entonces, José Luis Manzano, tuvo que ir desde la Casa de Gobierno, se fue al Congreso a prometerles personalmente que iban a hacer ese tratamiento. Finalmente las mujeres se pararon y dijeron, si no se trata ya de madrugada, y lo diría en esa sesión justamente paridad de género, Graciela Camaño decía, si a las 4 no nos hubiéramos parado todas y especulado con el quórum, seguramente muchas de las que están acá y en el Senado hoy no estarían. Estamos aprovechando una oportunidad histórica. Sí, la cuestión era, justamente, habla después Carla Carrizo,
Entonces empieza a transparentarse que el tema no era de la oposición, sino que era de todos, era transversal, eran las mujeres. Carla Carrizo dice que tienen que tratar el tema de la paridad de género. Finalmente, Silvia Los Penato también dice lo mismo y dice que el grupo parlamentario ya recuerda ya de aquel momento que el grupo partidario se había formado para la ley de paridad y fue el mismo que después terminaría formándose para impulsar la ley del aborto, justamente. Fue una experiencia que les dio la capacidad y la fuerza y de alguna manera el conocimiento entre las diputadas para después aventurarse en lo que fue el triunfo de la ley, en donde justamente la sororidad estuvo presente y permitió que se llevara adelante. Recién nombrabas a Karina Banfi, Silvia Los Penato, la diputada Graciela Camaño, ¿no? Ana Carla Carrizo, referentes desde sus bloques políticos que cuando se trató en realidad tanto de la paridad como de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, se borraron de alguna forma, se disminuyeron, ¿no?, esas diferencias ideológicas. Totalmente, fue absolutamente transversal y justamente lo que terminó sucediendo, como decía Fabi, ese es el gran antecedente, yo siempre digo, es el gran antecedente, el tema de la paridad de género, el gran antecedente de lo que después sería la aprobación del tema del aborto. Bueno, en ese momento, la idea era, y lo que habían establecido era que antes de la votación de una ley que fuese importante, en la que se quedaran todos, justamente con la que no se pudiera parar nadie, ahí era el momento en el que iban a elegir ellas imponer el tratamiento. ¿Qué pasaba si no se trataba ese día? Se caía y quedaba la media sanción que venía desde el año pasado, perdía estado parlamentario, entonces tenía que ser sí o sí. De hecho, la habían conseguido tratar en comisión juntando firmas, porque justamente había el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales no quería tratarla, entonces bueno, finalmente no se había tratado. ¿Qué es lo que terminaron haciendo? Bueno, Monzó cuenta que ni siquiera pudieron consultarlo con la Casa Rosada. Hubo que aceptarlo directamente y si vamos a 2 placas anteriores, entonces la anterior puede ser, ahí vamos con el final de lo que sería el apartamiento de reglamento. Bueno, finalmente terminó votándose, superando con comodidad las 3/4 partes de los presentes, con lo cual se incluyó el tema para el final de la sesión. Pero poco después se impuso la idea de que se votara antes, que se votara ya. Ni siquiera querían esperar porque si no te arriesgabas a que perdieras justamente antes del resto del temario. Se aprobó sin debate, fueron 168 votos a favor, 4 en contra, una sola abstención y se estableció el 50% del cupo femenino en las listas electorales. Así fue la génesis de lo que así sucedió. Karina Banfi no le habían avisado. Ese era el tema, por eso ella protestaba y decían ellas, porque había que tener, no es que sabían todas en ese momento. Cuando finalmente la vieron hablando a Brenda Austin, expresándose sobre el tema, les quedó claro a todos que esto era absolutamente transversal. Y la última placa, sí, ahora sí la vemos. En todo caso, veremos entonces. Actualmente ¿cómo está conformada hoy la Cámara? 109 diputadas en la Cámara de Diputados, o sea, el 42,4%. Tampoco es que falta tanto. No, y además uno tiene que pensar que la alternancia por ahí siempre deja quizás al segundo, al cuarto, y eso no son quizás mujeres. Pero te puede pasar, como sucedió, que en la composición anterior, me tomé el trabajo para hacerlo. Mirá, había un 45%. 116 mujeres eran. O sea, había más mujeres antes. Claro. Puede pasar a pesar, o sea, que no establece que sea absolutamente paritario. No, esto yo creo que tiene que ver con el fraccionamiento de los partidos políticos, digamos. Al haber más partidos políticos y efectivamente los hombres ocupar los primeros lugares, las mujeres al quedar segundos quizás entran en pequeña cantidad de legisladores varones y no acceden en la misma proporción a mujeres. Exactamente, así es. Y bueno, nos quedamos sin tiempo, por lo menos terminamos de muy claro, esto. La verdad que te felicito porque has trabajado mucho buscando números, datos, más allá que lo viviste, quienes estuvieron acompañando las conquistas y a estas mujeres que José nombró recién y a muchas otras más también, en este caso que participaron en la construcción de lo que hoy es la legislación argentina. Protagonistas de la historia, justamente. Claro que sí. Bueno, gracias, un placer. Lourdes. Buen fin de semana.
Gracias, Igualmente para Fabi. vos, José, nos vemos el martes. Gracias. Bueno, nos despedimos entonces hasta el lunes a las 14:30 nuevamente con otra edición del resumen y ahora los dejamos con Amanda Alba y su equipo de Tercera Edición. Dengue, Zika y chikungunya.